Estamos presentando las promesas del general, del contador Esteban Dómina, que hoy ha venido gentilmente a nuestro programa. Tito, como lo conocemos, de la actividad política, de la actividad pública, si tuvieras que decirle a la gente en dos palabras, ¿de qué se tratan las promesas del general? Vos, claro, desde el autor al lector, ¿cómo se lo vendés, entre comillas? ¿Qué prometió el general? El general promete en dos direcciones. El contexto del libro es cuando José María Paz está preso en Luján, en la cárcel de Luján. Hay un primer libro anterior a este, en realidad esta es la segunda parte. El primero se llama El general cautivo, que es cuando el general Paz está preso de Estanislao López en Santa Fe. Ahí desarrollo esa primera parte. Que cae preso, Cristian, cuando a punto de producirse la batalla que no fue, una batalla que podría haber cambiado el curso de la historia argentina. Estoy hablando del año 1831, cuando los dos ejércitos, el ejército, digamos, unitario, después retomo esto de unitario, pero para ponerlo en un bando, a José María Paz, contra el ejército federal, donde se le habían juntado Estanislao López, Facundo Quiroga, los hijos de Busto, el fraile Aldao, estaban a punto de una confrontación ahí al este de nuestra Córdoba. Y de pronto a Paz le volean el caballo, una hora antes que se juegue ese clásico. Él estaba reconociendo el terreno y tontamente cae prisionero, lo agarraron como un chorlito. Entonces Estanislao López, que era el jefe del ejército federal, lo llevó y lo puso preso en Santa Fe y la batalla no se libró y esto, insisto, pudo haber cambiado la historia. El primer libro, El general cautivo, cuenta o lo pone a Paz allí. En esa circunstancia, Juan Manuel de Rosas, que ya era gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente del bando federal, le manda cartas flamígeras a Estanislao López diciéndole ¿qué espera para fusilarlo al manco este? En otras palabras, ¿qué hace que lo deja vivo? Porque Rosas, que era muy sagaz, sabía que Paz era el peso pesado del bando enemigo, que limpiándolo de la escena a Paz, las cosas se ponían mucho más fáciles. Pero ¿qué pasa con Estanislao López? Teniéndolo en sus manos, a Paz, porque lo tenía preso en sus manos, no lo ejecuta, no le da el gusto a Juan Manuel de Rosas, porque era un gaucho que a lo mejor no tenía el vuelo intelectual de otros, pero conocía mucho de la vida y además no quería cargar, Cristian, con la mochila, desde el punto de vista del costo político, de Juan Lavalle, que hacía muy poco tiempo había fusilado a Manuel Dorrego, un héroe de la Guerra de la Independencia y del Brasil. Entonces Estanislao López le dice a Rosas, sí, ya va, espere un poquito, pero minga. Estanislao López, el gobernador de Santa Fe, no estaba dispuesto a matarlo. En 1835 se lo manda a Rosas, lo pone en manos de Rosas y lo lleva cautivo y acá empiezan las promesas del general. El general Paz es trasladado a la cárcel de Luján, de la villa de Luján, donde está la basílica. Allí en el cabildo, en el primer piso están las celdas y ahí va a parar José María Paz. Nadie da un centavo por su vida, porque si Rosas había venido reclamando a Estanislao López que lo fusilara, estaba cantado que una vez que lo tuviera en sus manos y no tuviera que rendirle cuenta a nadie, lo iba a pasar por las armas. No ocurre eso. En la primera parte, en Santa Fe, se produce el casamiento de José María Paz con Margarita Güell, que vos la citaste al principio, su sobrina. En realidad, esta historia de amor entre tío y sobrina, que a lo mejor a algunos los escandaliza. Bueno, no, en esa época no era ni escándalo, digamos, estos casamientos con lazos familiares y mucho menos la diferencia de edad, porque las niñas cuando llegaban a lo que se llamaba la edad de merecer, ya eran casaderas y la que se pasaba mucho tiempo en la estantería quedaba ahí, como se llamaba, para vestir santos. Claro, y hasta no era bien vista, ¿no? No era bien visto. Entonces, este casamiento ya estaba en ciernes cuando en 1830 José María Paz se queda con el mando de Córdoba como gobernador de Córdoba. Ahí la más interesada en que se produjera esta unión entre tío y sobrino era doña Tiburcia Aedo, la mamá de José María y a su vez la abuela de Margarita. Ya estaba todo encaminado para ese lado. Margarita era una niña de 16 años en ese momento, 1830. Pasa lo que conté hace un rato, le volean el caballo y el tío, prometido, candidato, va a parar a la cárcel. Entonces uno dice, bueno, se acabó la historia. No, doña Tiburcia no era de aflojar, una mujer de agallas. Entonces, ¿qué hace? Cuando su hijo está allá en manos de Estanislao López,
con esa espada de Damocles que era la sentencia de muerte que pesaba sobre él. La agarra de un brazo a Margarita y le dice, vamos para allá y vos te vas a casar con tu tía, pues yo no voy a permitir que mi hijo se muera solterón. Entonces allá va y de pecho logra que la reciban, que poder visitar al preso que estaba incomunicado, y yo no sé cómo se les arregló la vieja, para casarlos ahí en las narices de Estanislao López, con cura y todo, porque se las arregló para llevar un cura que los casó en media voz, en voz baja, para que los alcahuetes y los espías que tiene y los guardacárceles no le vayan a contar al gobernador que el manco se le está casando en sus propias narices. La cosa es que se casó. Y lo más loco del caso, Cristian, es que ella, Margarita, en ese momento, una joven del 14, estamos en el 36, 20añera, 20, 22 años, que se queda a vivir con él en la prisión, en el calabozo, en esa celda sórdida, donde por las noches los despertaban los gritos desgarradores de los presos que torturaban en la planta baja. Entonces ella se queda voluntariamente a acompañar a su amado esposo. Es muy fuerte esto, por eso te digo, esta historia humana que está detrás del personaje, del prócer, del bronce. ¿Te emocionas, Tito? Es una historia realmente muy fuerte. ¿A vos te ha pasado de que por ahí te brote alguna lágrima en el proceso de escribir o de investigar o de conmoverte? Sí. No sé si de un gran, digamos, una gran sensación de vacío, de decepción. Yo escribí 2 libros antes que estos, que se llaman Morir en Grande, sí, claro. 1 y Morir en Grande 2. 2 palabras sobre esto. ¿Qué cuento allí? Los instantes finales de los grandes hombres. La foto de Sarmiento en el lecho de muerte. Muy bien, muy buena, gracias por recordarlo. Esa es la tapa de Morir en Grande 1. Que parece un Sarmiento angelical dormido. Que la vamos a ver en este preciso momento a la tapa y la vamos a compartir con todos los televidentes. Qué bueno. Y contame más de esto, que me ha parecido aparte un trabajo de investigación maravilloso. ¿Por qué? Como decíamos al principio cuando arrancamos, la historia oficial los presenta a los grandes hombres y a los próceres en el momento de máximo esplendor y casi como superhombres, sin atisbar o permitir asomarnos a la vida privada. Sin embargo, todos la tuvieron. Probablemente el instante privado de la vida de las personas, y entre ellos los grandes, es el de la muerte. Es un momento que causa escalofrío, que uno se retrae, que le cuesta percibir y mucho más contar ese momento, porque es un momento muy privado, donde el hombre se enfrenta con su paso a lo que nadie sabe que hay en el más allá. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Traté de retratar a los grandes hombres en ese momento, en sus últimas etapas de la vida. ¿Para qué? Para que nos enteremos en qué condiciones murieron Manuel Belgrano, José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Martín Miguel de Güemes, Sarmiento, el que vos quieras. ¿Cómo murió Sarmiento, Tito? Sarmiento responde a las generales de la ley. ¿En qué sentido? Muere en el exilio. Fíjate vos que en esa primera hora de la patria, Cristian, todos los grandes protagonistas, salvo los que perdieron la vida en circunstancias de guerra, como Martín Miguel de Güemes, otro gigante de la historia argentina de esa primera hora de la patria, casi todos no fueron reconocidos por sus contemporáneos y la mayoría de ellos murió en el exilio. En un caso voluntario como el de José de San Martín. José de San Martín se fue en 1823 a un exilio que dura 27 años, porque muere recién en 1850 en Boulogne-sur-Mer. Alberdi muere en el exilio. Juan Manuel de Rosas se come 25 años de exilio. Rosas pierde la batalla de Caseros en 1852 y el poder, y se va a Inglaterra para morir en 1877. En el medio hay 25 años. Vos me preguntaste por Sarmiento. Sarmiento, allá por 1888, 1887, cuando ya había sido todo, se va. También desconforme con que los contemporáneos no le reconocían el espacio y los méritos que él consideraba debía tener. Y se va a Asunción del Paraguay buscando un clima más benigno por sus afecciones
pulmonares, cardíacas y qué sé yo. Y muere allá, muere en un virtual exilio. Vos me dirás, voluntario. Sí, bueno, pero lejos de su patria. Tal es así que hay que repatriarlo. Él muere en 1888, el 11 de septiembre, que después se recuerda como el Día del Maestro. Si el viejo cascarrabia ese hoy supiera que es el emblema de la educación popular, como él gustaba, bueno, probablemente se sentiría más tranquilo allí donde esté. No sé bien dónde estará, pero estaría mucho más tranquilo. ¿Cómo se consigue esa fotografía de Sarmiento en su lecho de muerte, que es la tapa del libro? Claro, son las primeras fotografías, porque estamos diciendo 1888. Forma parte del archivo gráfico del Museo Histórico Nacional, es una pieza hermosa, donde él fallece en esa reposera y dormía así, medio de, digamos, respaldado, porque justamente para no asfixiarse, para no ahogarse. Muere rodeado de sus afectos, no de su hijo, porque su amado Dominguito había muerto en la Guerra del Paraguay, pero sí de su hija, la chica Belín, Faustina, como le puso él, y su hermana, y bueno, muere rodeado de afecto, pero lejos de su patria. Él se queda dormido, así como se lo ve en la foto, así tal cual. Y el fotógrafo, claro, las fotos tardaban un rato más porque me explicaban que había una técnica que demoraba por la impresión de no sé qué cosa, pero era fotografía al fin, las primeras. Obviamente hoy con las digitales y las selfies hubiera sido más fácil. Pero... Vamos a conversar de tantas cosas, Claro. Tito. Mira, Morir en Grande lo tenía yo acá agendado en el bloque Ajá. 3, Bueno. pero ya te anticipaste y me Te contaste... pido disculpas, No, vos al parame cont- cuando Al yo contrario, me para salga mí... del libreto, porque veo que tenés ahí Y te un- pasaste del 2 al 3, no sé qué te va a costar esto, un café a lo Y mejor por lo te podemos menos, ¿no? cobrar. Pero quiero que me cuentes de los Pujadas. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? En el próximo bloque. Y te quiero preguntar también, ¿por qué San Martín le regala el sable a Juan Manuel de sí, Rosas? sí. Y si en la historia los malos no son tan malos y los buenos no son qué tan bueno. buenos. Dale, ¿Me dale, lo contás dale. después?